gracias por recibirme. Estoy con mucha ilusión de hacer esta entrevista. Yo también, además para hablar de cliente, ¿no? Que al final es un tema apasionante y es nuestra razón de ser del día a día, así que encantada de estar aquí contigo. Eso es, un placer. Bueno, pues me gustaría que me contases un poco más acerca de cómo trabajáis en AXA todo el tema de la experiencia de cliente. Pues es un tema, lo primero es un tema fundamental y es un tema complejo. Complejo porque partimos de la base de que en seguros, y más en una compañía como AXA, que somos una compañía multiramo, con todos los canales de distribución o casi todos, es decir, somos una compañía grande en la que el concepto de cliente pues es digamos amplio, ¿no? Porque si tú piensas Totalmente. En seguros, pues tenemos nuestros tomadores de póliza, ¿no? Que son por supuesto nuestros clientes, algunos contactan con nosotros de manera directa, otros a través de nuestros intermediarios, ¿no? De nuestros mediadores, algunos vienen por ramos como hogar o auto, pero después tenemos productos más complejos como puede ser un vida ahorro, ¿no? Como puede ser salud, tenemos el concepto de asegurado pero también beneficiario, es decir, tenemos personas que no son estrictamente los tomadores de póliza, pero a los que también damos servicio, o personas que no son nuestros clientes, pero están impactadas por nuestros clientes, ¿no? A los que también damos servicio, o incluso vamos un poco más allá del mundo asegurador, en el mundo de salud, por ejemplo, pues damos servicio a pacientes también, ¿no? de salud. Entonces, el concepto de cliente es muy amplio. Imagínate con una ambición de ser excelentes en experiencia de cliente, lo complejo que puede ser eso, ¿no? Entonces, el tema de experiencia de cliente es un tema que llevamos trabajando muchos años, no es algo en lo que hemos empezado a trabajar ahora, y que yo si tuviera que decir cuáles son las tres cosas que creo que han tenido más impacto, yo empezaría diciendo que lo que es diferencial es que partimos realmente de la escucha del cliente, es decir, tenemos que entender muy bien qué necesita el cliente y cuál es su experiencia con nosotros. Y además esta experiencia nos permite dos cosas, ¿no? Lo primero es definir un programa de acciones a poner en marcha y fomentar para lo que hacemos bien, hacerlo todavía mejor, y para lo que no hacemos tan bien y no estamos a la altura, ¿no? Pues intentar desarrollarlo para ir mejorando esta experiencia, pero también nos permite, en las ocasiones en las que no hemos cumplido las expectativas del cliente, nosotros medimos la experiencia en distintas partes del journey, ¿no? Donde no hemos estado a la altura, bueno, porque nuestra ambición es hacerlo así, pero a veces pues no lo conseguimos, hacer estas acciones que se llaman close the loop, ¿no? o entrar en contacto con el cliente para realmente intentar darle la vuelta a esta experiencia y pues dejar este sentimiento de han estado ahí, ¿no? Han estado a la altura de lo que necesito. Entonces, fundamental escuchar y medir. Lo segundo que te diría es, esto tiene que medirse y meterse en objetivos. Para nosotros, y esto es algo además a nivel grupo, uno de los principales KPIs que seguimos y del que depende nuestro variable es la experiencia del cliente. Está a ese nivel, es decir, no solo hablamos de primas, de beneficios, hablamos del cliente y hablamos de experiencia. Tenemos una ambición enorme en experiencia de cliente, medimos el Net Promoted Score, que no sé si conoces bien, pero al final es la métrica que se utiliza en esta industria, en todas, es la métrica que mide la recomendación que harían nuestros clientes de nosotros, ¿no? Entonces, de una manera sencilla, comparándonos con nuestros competidores, pues somos capaces de ver cuál es la experiencia que están teniendo. Cuando empezamos en este programa, no te voy a decir el posicionamiento que teníamos, ahora sí que te puedo decir de manera orgullosa que estamos por encima de la media de mercado en el top de los distintos ramos, ¿no? Tanto de seguros de no vida como de salud y de vida, ¿no? Y esto lo hemos conseguido pues gracias, como te decía, a escuchar qué es lo que necesitan nuestros clientes, a actuar, porque hemos desarrollado un programa de experiencia de cliente que si yo tuviera que resumírtelo, pues diría, uno, combina acciones a corto y acciones a medio, porque hay temas que tenemos que solucionar en el cortísimo plazo y que pueden tener un impacto muy positivo, y temas en los que tenemos que empezar a trabajar hoy para en el medio plazo estar donde tenemos que estar. Entonces, tanto acciones como a corto como a medio. Es un programa súper transversal, porque al final la experiencia del cliente no depende de una persona ni de un área. Todos trabajamos por y para el cliente, ¿no? Entonces es fundamental pues que esta transversalidad sea una realidad y trabajemos como un equipo, ¿no? Con objetivos, con iniciativas, ¿no? y con ambición y con ganas. Entonces, fundamental tener un programa estructurado, un programa en el que en nuestro caso hacemos seguimiento incluso a nivel de comité ejecutivo, es decir, más allá del trabajo de nuestras personas, ¿no? En el día a día, pues una vez cada 3 meses en el comité ejecutivo hablamos de experiencia de cliente, vemos cómo vamos y qué es lo que podemos hacer
adicional, ¿no? Entonces, un programa que se sigue al máximo nivel y, como te decía, pues que están nuestros objetivos. Entonces, eso fundamental. Y si tuviera que terminar en la última pieza que me parece clave dentro de trabajar la experiencia, ¿no?, del cliente, diría pues el cambio cultural, ¿no? Al final, la experiencia de cliente es algo que se trabaja en el día a día. No es una iniciativa, como te decía, que es lo que te va a dar el impacto y es lo que te... No, es el conjunto, ¿no? Y es hablar del cliente y es asegurar que las personas en nuestro día a día tenemos al cliente presente y tomamos nuestras decisiones diarias en base a lo que es mejor para el cliente. María, fantástico y enhorabuena por todo lo que habéis hecho, todo lo que estáis haciendo. Y decirte que me parece muy interesante, soy consciente de que realmente en AXA tenéis el Customer Experience en vuestro ADN y me gustaría preguntarte, estabas mencionando ahora todo el tema del cambio cultural, ¿cómo habéis integrado esta cultura de Customer First en vuestros empleados? A ver, un cambio cultural es un tema muy complejo, ¿no? Porque es nuestro ADN, ¿no? Es cambiar realmente cómo hacemos las cosas en nuestro día a día, como te decía. Entonces, nuevamente, poner al cliente en el centro y tener una cultura en AXA que tienda a eso, ¿no? que apoya eso, pues es algo que no se trabaja en un día, que llevamos trabajando mucho tiempo y que yo creo que obviamente hemos mejorado, pero si a mí me preguntas cómo queremos estar dentro de 10 años, pues queremos ir muchísimo más allá, es decir, tenemos unas ganas, ¿no?, y una ambición pues muy grande en ese sentido. Entonces, iniciativas que hemos puesto en marcha para realmente meter al cliente en nuestro ADN, pues muchas. Y si te tuviera que dar algunos ejemplos, a ver, yo creo que, por darte un ejemplo muy visual, hace unos años en AXA y en muchas compañías, el cliente no estaba en la toma de decisión, no estaba ni siquiera en el comité ejecutivo, es decir, había una función de marketing que se integraba dentro de alguna otra función, ¿no?, y que estaba más diluida. En AXA España, por ejemplo, la función de cliente, que es la que yo lidero, junto con datos, porque hay una simbiosis muy importante, y luego a lo mejor hablamos de esto, está en primera persona en el comité ejecutivo, es decir, es fundamental en la toma de decisiones. Entonces, eso es una de las iniciativas, yo creo que da visibilidad al cliente, ¿no?, y lo pone en su sitio de cara a ir tomando decisiones. Otros ejemplos que creo que han funcionado fenomenal, como te decía, la experiencia cliente no es la consecuencia de una acción de una persona, es la suma de la acción de todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nuestros empleados están en primera línea, están en contacto con cliente diario, son mucho más conscientes, lógicamente, del impacto que están teniendo, ¿no? En cambio, hay empleados pues, que no están en primera línea, ¿no?, que su trabajo puede parecer que dices, bueno, pero el cliente, si yo no contacto con él a diario, no tengo esta oportunidad, pero su trabajo es fundamental. Entonces, hicimos un programa, por ejemplo, para que cada empleado, cada persona tomara conciencia de cómo su trabajo impacta en el cliente. Y esto es muy importante porque en el momento que tú eres consciente de que impactas, a lo mejor ya lo enfocas de una manera distinta, ¿no? Entonces, a mí esta iniciativa me encantó y creo que tuvo pues, un impacto y una llegada muy fuerte. Si tuviera que darte otros ejemplos, pues por ejemplo, creo que es bueno, y como te decía, hay personas en la compañía que no están en contacto diario con el cliente, no están en primera línea, pero es bueno que tengan este contacto, ¿no? Entonces nosotros fomentamos, bueno, que estés donde estés dentro de la compañía, tengas esta oportunidad o bien de hacer escuchas, pues conectarte y estar escuchando, que es lo que escuchan nuestros agentes telefónicos, ¿no?, cuando hablan con el cliente, o bien estar con un mediador, trabajar con ellos, a lo mejor irte a su agencia, ¿no?, un día para ver, bueno, pues qué necesita el cliente y cómo podemos, ¿no?, ayudar al cliente. Y yo creo que esto es fundamental. De hecho, yo lo hago en primera persona, el comité ejecutivo lo hace en primera persona y además es algo que hacemos no una vez, ¿no?, y luego te olvidas durante años, no, es algo, bueno, pues que de tiempo en tiempo pues sí que tomamos esta experiencia en primera persona. Y a mí me parece fundamental por dos cosas. Lo primero es porque eres consciente del cliente y de lo que necesita, y cuando conoces lo que el cliente necesita, eres capaz de orientar mejor tus acciones, pero además eres consciente de lo que necesitan tus compañeros que están en esta primera línea, ¿no? Y ganas esta empatía y voy a ver cómo les facilito el trabajo y cómo todos a una como equipo podemos realmente, pues eso, trabajar para que la experiencia del cliente sea excelente, ¿no? Entonces, cambio cultural total, es fundamental total, muchas acciones y un camino, ¿no?, que tenemos que ir recorriendo
para, bueno, pues para llegar al cliente como queremos llegar. Bueno, es fantástico, María, me está encantando escucharte y realmente estás hablando de iniciativas muy diferentes, pero todas ellas muestran el compromiso que tenéis con respecto a esta excelencia en la experiencia del cliente. Otra pregunta que me gustaría hacerte. Estabas comentando antes la importancia de la escucha del cliente. Estabas hablando también del close the loop. No sé si podrías hablarnos un poco más acerca del modelo de escucha que tenéis implementado. Sí, a ver, escuchar al cliente y conocerlo, es decir, tener estos datos de cliente que te permitan tomar las buenas decisiones es fundamental. Y esto, nuevamente, nosotros tenemos un sistema muy transversal en el que escuchamos y tomamos datos del cliente en sus principales interacciones con nosotros. Es decir, nosotros preguntamos cuál es la experiencia que has tenido con nosotros, en base a esto grabamos esta información y tomamos acciones, ¿no? Entonces, conseguir estos datos es algo clave y nuevamente no es algo que se construya en un día. Yo creo que es algo muy importante en lo que llevamos trabajando mucho tiempo, asegurarnos que tenemos los datos, que los datos son de calidad y que tenemos los sistemas que nos permiten utilizar estos datos de la mejor manera posible, ¿no? Para realmente predecir lo que necesita el cliente y que cuando el cliente viene, yo incluso me adelanto, ¿no? ¿Qué es lo que este cliente necesita y cómo doy el mejor servicio? Entonces, por nombrarte nuevamente una de las iniciativas que creo que ha funcionado muy bien, una vez tienes los datos, los tienes que poner a disposición de las personas, ¿no? de todos los que trabajamos con los clientes. Y en el caso de AXA España, yo creo que algo diferencial es el trabajo que hemos hecho en construir una ficha de cliente única, con esta visión 360 del cliente, con toda la información que somos capaces de recabar, ¿no? En sus distintas interacciones. ¿Y esto por qué es diferencial? Yo creo que lo hace diferencial, uno, que todos compartimos estos datos, es decir, todos tenemos la misma visión del cliente. Dos, que esta información es bidireccional, es decir, no se va complementando día a día, porque nuestros mediadores, por ejemplo, son capaces de transmitirnos esta información y nosotros cuando tenemos otra información captada por otro canal, vía teléfono o vía web, se la ponemos también a su disposición, es decir, todos compartimos estos datos y conseguimos datos más potentes y más completos que nos permiten trabajar mejor y luego además porque está todo en el mismo sitio, es decir, antes yo creo que ganas eficiencia también porque antes para conseguir un dato tenías que ir de aquí, me salto aquí, luego me voy aquí, ¿no? Y ahora no, ahora se lo hemos puesto todo en el mismo sitio de una manera fácil de acceder, ¿no? Con una experiencia de usuario buena y esto al final lo que permite nuevamente que tengamos esta información y seamos capaces de utilizarla de una manera más eficiente y más efectiva. Estoy totalmente de acuerdo y es muy interesante, porque al principio comentabas ese primer plano de close the loop, que sería el inner loop, con cliente directamente, donde estamos haciendo estas acciones individuales y personalizadas, y ahora lo que nos estás comentando es esta segunda parte del outer loop, es decir, ser capaces de recoger toda esta información, hacer un análisis y ver cómo podemos cambiar algunos procesos en la empresa, ver cómo podemos implementar mejoras o incluso tomar decisiones de forma diferente y más estratégica. No sé si habéis podido utilizar este outer loop, ¿no? Para... Total, a ver, yo creo que es lo que te comentaba, en base a todo lo que nos transmite el cliente y qué necesidades tiene, como tú dices, cómo hacemos acciones para llegar al cliente en estos momentos que necesita, sabiendo que somos un equipo muy grande, es decir, que llegamos al cliente por distintas vías, ¿no? O bien mandando una comunicación, o con una llamada, o a través de su mediador, es decir, y es esta coordinación de todo el ecosistema, es decir, partir de los datos, sacar la mejor inteligencia posible de ellos para adecuar nuestro servicio a lo que necesita el cliente y después ponerlo en manos del que tiene el contacto con el cliente de primera mano, ¿no? Para que realmente oriente sus acciones, ¿no? De una manera coordinada, pues es fundamental. Y yo creo que es un tema, como te decía, muy complejo, pero es un tema que marca la diferencia, ¿no? Realmente cuando ves como cliente que existe esta coordinación y que van un paso más allá, pues es fundamental, ¿no? Totalmente. También estabas hablando, María, de los mediadores. O sea, me interesa mucho entender cómo, bueno, AXA tiene un modelo de negocio, ¿no? A través del cual no trabaja simplemente AXA con cliente final, sino que hay una serie de intermediarios, mediadores, agentes. ¿Estáis midiendo de alguna forma cómo impacta la experiencia de estos intermediarios en la experiencia de cliente final?
Sí, total. Es decir, efectivamente nosotros somos una compañía que tenemos clientes directos que entran en contacto con nosotros directamente y no tienen un mediador, y luego tenemos mediadores, y dentro de los mediadores tenemos nuestras redes exclusivas, ¿no? Y redes no exclusivas, es decir, trabajamos con muchos corredores también de seguros. Entonces, medir la experiencia del cliente es fundamental, por supuesto, siempre en coordinación y acuerdo con los mediadores. Es decir, al final el cliente de un corredor es el cliente del corredor, y nosotros respetamos totalmente eso, pero sí trabajamos con ellos como equipo para realmente dar este mejor servicio, ¿no? que es el que marca la diferencia de cara al cliente. Entonces, sí medimos la experiencia del cliente con nuestros mediadores en total transparencia y para generar acciones que nos permitan a todos mejorar, ¿no? Porque estamos unidos en el objetivo de vamos a dar la mejor experiencia, ¿no? Y en base a esto, escuchar, como decíamos antes, es fundamental. Entonces lo medimos, además medimos, yo creo, una pieza muy importante que es la experiencia de nuestros mediadores también, es decir, hablamos de experiencia de cliente, pero también hablamos de experiencia del mediador. Por una doble razón, ¿no? Primero, porque muchas veces la experiencia del mediador se adelanta a lo que después te va a decir el cliente, ¿no? Porque ellos están en su día a día trabajando con el cliente, ¿no? Y viendo qué es lo que necesita y dónde están las cosas que hacemos bien y dónde están nuestros pain points que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Entonces es una forma incluso de adelantarnos, y además es un tema fundamental para nosotros porque que nuestro mediador tenga una buena experiencia hace que sea más eficaz, hace que sea más eficiente, hace que esté más contento, y todo esto repercute al final en dar un mejor servicio al cliente también, ¿no? Entonces, nuevamente, medir la experiencia de nuestros mediadores, ver cómo mejoramos también en el trabajo que hacemos con los mediadores, ¿no? De cara a, entre todos, dar esta mejor experiencia al cliente, para nosotros es fundamental. Me encanta oír cómo hablabas de ese objetivo que tenéis en común con ellos, ¿no? De dar esa experiencia excelente de cliente, y también ver que estáis tomando acción con los propios mediadores para entender su experiencia con vosotros, porque no deja de ser la imagen de AXA la que llega al cliente final. Y aquí, no sé, María, si a la hora de definir un modelo de experiencia coherente, teniendo en cuenta estos intermediarios, si encontrasteis algún reto. Sí, muchos retos, no solo alguno. Sí, tenemos muchos retos. A ver, el primer reto para nosotros cuando hablamos de el cliente y cómo nos aproximamos al cliente y cómo el cliente está cambiando es fortalecer o seguir fortaleciendo nuestra parte digital. Es decir, es fundamental para mí. Lo primero es que el cliente, y más en una compañía como AXA, tiene que tener la posibilidad de elegir cómo quiere interactuar con nosotros. Para esto, pues hemos tenido que hacer mucho avance en tema digital, y ha sido una de nuestras iniciativas clave en los últimos años. Hemos tenido programas de digitalización muy potentes. A día de hoy, la importancia de medir, como te decía antes, el 80% de nuestros journeys están digitalizados, es decir, podemos decir que damos esta posibilidad al cliente, y digo damos esta posibilidad porque siempre es una elección del cliente. Nosotros no vemos digital como una obligación, lo vemos como una elección, y además tiene que estar integrado con el resto de los canales, es decir, al final tenemos que llegar al cliente de una manera humana, tenemos que llegar de una manera digital, y tiene que existir esta coherencia, ¿no? Obviamente, tener una experiencia única absolutamente es imposible. Es imposible porque yo a lo mejor voy a tratar de una manera distinta a la que tratas tú. Pero efectivamente tú hablabas de coherencia, y estoy totalmente alineada con esta palabra, porque coherencia es lo que buscamos. Es decir, nosotros como AXA tenemos unos estándares de calidad muy altos, porque al final somos una compañía muy grande y somos una compañía en la que estos estándares de poner al cliente en el centro y dar un servicio excelente están en nuestro día a día, ¿no? Entonces es fundamental, y estamos trabajando en iniciativas pues, que nos permiten fomentar en el día a día esta coherencia y esta coordinación, ¿no? Partir de los mismos datos, trabajar en el producto, ¿no? Para que realmente sea sencillo, sea modular, el mediador lo pueda transmitir de manera sencilla, pueda asesorar al cliente, pues todo esto, el día a día, ¿no? Y estas pequeñas iniciativas son las que hace que ganamos coherencia, ¿no? Esta visión transversal es la que hace que ganamos coherencia, y obviamente tenemos que seguir trabajando, no tengo ninguna duda, pero si nos preguntas cómo estábamos hace unos años y cómo estábamos hoy, también hay que ver, oye, pues hemos hecho un avance espectacular. Y enhorabuena,
De hecho, conozco un poco, ¿no?, de todo el proceso que habéis seguido y todo el proyecto de digitalización en la empresa. Enhorabuena, porque sé que has estado muy involucrada, y también comentar que como cliente de AXA he ido mejorando mucho mi experiencia. Yo estoy convencida de que todavía se va a seguir mejorando. Pues así muchas que gracias, y me alegro mucho. Me alegro mucho. Y por último, María, no sé qué visión tienes tú de futuro, ¿no? Si te pones a pensar qué nos depara el tema de Customer Experience, sobre todo en el mundo asegurador, ¿no? ¿Qué retos crees que podéis afrontar? ¿Qué tendencias? Pues esta es una pregunta muy bonita, ¿no? Es muy bonita porque trabajamos en el hoy, pero ya adelantándonos, ¿no? ¿Dónde vamos a tener que estar en unos años? A ver, el cliente, yo creo, y en eso coincidimos todos, el cliente está cambiando además a una velocidad tremenda. El cliente cada vez es más exigente, y los estándares de exigencia y de calidad, bueno, pues que existen en las distintas industrias, al final un cliente es único, ¿no? Entres en contacto con él por seguros o entres en contacto por otros sitios, pero al final el cliente es único y demanda esta excelencia, ¿no? Entonces yo diría, bueno, pues que hay unos estándares, el cliente cada vez es más exigente, el cliente, como es normal y natural, y pues exige esta transparencia, ¿no? Esta simplicidad, porque al final yo lo que quiero es que me hagas las cosas sencillas, y más en un mundo del seguro, bueno, pues que no tenemos el producto más sencillo del mundo. Es decir, y cuando hablamos de autos una cosa, pero ya cuando nos metemos en productos de vida ahorro, pues son temas complejos y que no todo el mundo tiene que conocer, ¿no? Entonces nuestro trabajo tiene que ser hacerlo lo más sencillo para el cliente, ¿no? Esta simplicidad, esta transparencia, trabajamos por tu bien, ¿no? Y además te lo intentamos poner lo más sencillo en el día a día, pues es algo que tiene que ser una ambición y que el cliente está evolucionando en ese sentido. Si me preguntas otras tendencias, pues yo te hablaría de la omnicanalidad, que la has nombrado antes, un cliente cada vez más digital, sabiendo que, a ver, tenemos de todo, es decir, no tenemos clientes... tenemos clientes digitales, pero también tenemos clientes que lo que quieren es contactar con una persona, ¿no? Y que esta persona, bien en persona, bien por teléfono, es decir, tenemos un poco de todo, ¿no? Y el asegurar que estamos ahí, que el cliente elige y que entra en contacto con nosotros por la vía que decide, en el momento que decide, y encima se lo ponemos fácil y de una manera coordinada, pues para mí esto es fundamental y va a ser uno de los temas, esta omnicanalidad en la que pues estamos trabajando todos y en los que nos vamos a centrar todavía más en los próximos años. Si tuviera que decirte, he nombrado también la excelencia en la experiencia, es decir, al final somos una industria, bueno, pues que estamos ahí cuando el cliente lo pasa mal. Es decir, estamos ahí intentando, yo siempre he dicho que la industria del seguro es una industria que si no existiera tendría que crearse, ¿no? Porque al final lo que hacemos es ayudar a la persona que lo necesita cuando lo necesita, ¿no? Entonces, esto es fundamental, porque a lo mejor cuando el cliente requiere este servicio es cuando él lo está pasando mal y nosotros estamos ahí para hacerle la vida sencilla y para estar a la altura de la excelencia, ¿no? Entonces, fundamental esta excelencia en experiencia. Y luego diría que uno de los retos, a lo mejor, y cada vez yo veo que nos estamos moviendo hacia allá, es incluso ir un paso más allá del seguro. Es decir, aquello en lo que podemos llegar al cliente y ayudarle en temas que van más allá de lo que hemos hecho siempre, pues para mí es fundamental. Por ejemplo, en salud es uno de los ejemplos, como te decía antes, que estamos yendo más allá del mundo asegurador, estamos yendo al mundo de proveedor, es decir, el cómo provees el servicio para, oye, asegurar esta excelencia en experiencia que quieres asegurar, ¿no? Y estar en esta coordinación. Te hago un ejemplo, pero hay muchos más allá. Mundo de prevención, es decir, hay muchos campos en los que por nuestra naturaleza, por nuestro tamaño, ¿no? por todo el ecosistema que tenemos y lo grandes que somos al final, pues podemos ayudar al cliente de una manera distinta, ¿no? Y buscar estas cosas wow, es decir, estás donde te necesito, pero además intentas ir un paso más allá adelantándote, pues a mí me parece fundamental. Entonces, pues muchos retos, muchos retos. Me encanta tu respuesta, muy completa y además muy bonita, ¿no? Porque se ve realmente la pasión que tienes por tu trabajo, por AXA, por todo lo que hacéis. Por apuntar algo que creo que va además muy alineado con lo que comentabas en torno a la omnicanalidad y también poder actuar en otros planos, nosotros estamos observando pues toda una tendencia hacia la escucha de forma
activa pero sin preguntarle Sí. a los clientes, ¿no? Entonces creo que es muy importante toda esta parte también de feedback que llamamos no solicitado. Ser capaces de hacer pues todo un análisis de esa experiencia que están teniendo los clientes con nosotros sin necesidad de estar preguntándoles, ¿no? Que es lo más habitual quizás. Yo creo que también va en esa línea. Sí, 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 total y absolutamente. Es verdad que he puesto mucho foco en escucha, pero también es muy importante escuchar lo que no se dice, ¿no? Es decir, efectivamente, el ser capaces de... Y ahí nuevamente, los datos y la tecnología juegan un papel fundamental y van a seguir jugando un papel fundamental.